I walked into a restaurant in Washington, D.C., wearing jeans and a polo shirt. Entré a un restaurante en Washington, D.C., vistiendo una camiseta polo y unos jeans o maones. I was 25 years old and was just asked to lead a Christian organization in the city. Tenía 25 años y me mandaron a liderar una organización cristiana para jóvenes, To reach young people for the gospel. para poder alcanzar a los jóvenes con el evangelio. I was meeting a prospective donor for lunch. Me estaba reuniendo con un potencial donante He chose the restaurant and asked me to meet him there. y él escogió el restaurante y me pidió que nos reuniéramos allí. I arrived in my jeans and polo, Y yo llegué allí con mis jeans y con mi polo, ready to share the vision of reaching young people with the gospel. listo para compartir la visión, para compartir el evangelio a los jóvenes. But as I walked into the restaurant, Pero mientras iba entrando al restaurante, the host said, el que estaba en la entrada dijo, "You can't come in. no puedes entrar. This restaurant requires a sports coat and doesn't allow jeans." Este restaurante requiere que vistas con chaqueta y no permite que personas entren en jeans. You're going to have to leave. Tienes que irte. I was barred Yo from the estaba- restaurant Fui sacado del restaurante for two reasons. por dos razones. First, I did not have what I needed in a sports coat. Primero, no tenía lo que necesitaba, la chaqueta. Second, I had jeans that I needed to get rid of. Segundo, tenía unos jeans o maones que tenía que no usarlos. Therefore, I wasn't allowed in the restaurant. Por tal razón, no fui permitido entrar al restaurante. The problem of a 25-year-old Dave Keene not being able to enter a nice restaurant El problema de Dave King, de 25 años, que no pudo entrar a este bonito restaurante, is the same problem of the book of Leviticus. es el mismo problema que encontramos en el libro de Levítico. The book of Leviticus answers that problem rather. El libro de Levítico contesta la pregunta a ese problema. First, we do not have what we need to enter God's presence. Primero, no tenemos lo que se requiere para poder entrar en la presencia de Dios. We don't have holiness and therefore we cannot enter his presence. No tenemos santidad y por tal razón no podemos entrar en su presencia. Second, we do have sin, Segundo, tenemos pecado. so we can't enter the tent. Por tanto, no podemos entrar a la tienda. The human problem El problema humano is we are not allowed to enter into the presence of the Lord es que no podemos entrar en la presencia de Dios because we do not have what we need porque no tenemos lo que se necesita and we have to get rid of y, we have por- a need to get rid of things. y necesitamos deshacernos de algunas cosas. Leviticus is known to many Levíticos es conocido por muchos as the yearly Bible plan reading killer. como el asesino del plan de lectura de todos aquellos que lo intentan. So many throughout history have made it through Genesis and the patriarchs, Muchas personas han logrado leer a través de Génesis y los patriarcas, Exodus and the parting of the Red Seas, el Éxodo y la división del Mar Rojo, but have come to a grinding halt in the details of the law, the priesthood, and Leviticus. pero se han detenido por completo en los detalles de la ley y el sacerdocio en Levítico. For many, Leviticus is the book where you have to fight to get through. Para muchos, Levítico es el libro en el que tienes que realmente pelear para poder leerlo, rather than a book to savor. en vez de un libro que nos podemos saborear este libro. Moses wrote the first 5 books of the Bible, known as the Torah or the Pentateuch. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como la Torá o el Pentateuco. And rightly understood, Y bien entendido, Leviticus is the heart of the Torah. Levítico es el corazón de la Torá. It is the gospel of the Old Testament. Es el evangelio del Antiguo Testamento. In order to appreciate Leviticus, Para poder apreciar Levítico, we have to understand the magnitude of that first sentence. tenemos que entender la magnitud de esa primera oración del libro de Levítico. One verse today, Leviticus 1:1. Solamente un verso el día de hoy, Levítico 1:1. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. If we understand this sentence, Si entendemos esta frase o esta oración, we will delight in this book. podremos deleitarnos en este libro. So two simple yet profound truths Dos verdades simples pero a la misma vez profundas which should help us grow in love for God and His Word. deberían hacernos crecer en el amor de Dios y por su palabra. The first, El primero, the Lord separates from His people.
el Señor se separa de su pueblo. In order to understand the first sentence of Leviticus, Para entender esta primera oración del libro de Levítico, we have to understand the theology and the plot line of the Torah. tenemos que entender la teología y la trama de la Torá. The Torah was most likely written by Moses while Israel was in the wilderness after their exodus from Egypt. La Torá probablemente fue escrita por Moisés mientras Israel estaba en el desierto después del éxodo de Egipto. Leviticus begins after a shocking conclusion to Exodus. Levítico comienza luego de una sorprendente conclusión del libro de Éxodo. So look at Exodus 40, 34, and 35. Veamos Éxodo 40, 34 y 35. Then the Lord covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. God's presence filled the tabernacle. La presencia de Dios llenó el tabernáculo. And Moses, the man of God, the friend of God, Y Moisés, el hombre de Dios, el amigo de Dios, the man who God knew face to face, el hombre a quien Dios conocía cara a cara, was not allowed to enter the tent of meeting. no se le permitió entrar a la tienda de reunión. This would have been a shocking statement for Moses, having been meeting with God throughout the book. Esto tuvo que haber sido algo chocante para Moisés luego de haber estado reuniéndose con Dios a través del libro de Éxodo. Let's look at a couple examples through Exodus. Vamos a ver algunos ejemplos a través de Éxodo. In Exodus 20, after Moses delivers the Ten Commandments, Luego de dar los 10 mandamientos en Éxodo 20, we read of the people's fear of God's presence and Moses' invitation. leemos acerca del miedo de la gente que tenía acerca de Dios, pero una invitación de Moisés hacia Moisés. 18 through 21. Del 18 al 21 en Éxodo 20. Now, when all the people saw the thunder and flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountains smoking, the people were afraid and trembled. And they stood off and said to Moses, "You speak to us and we will listen, but do not let God speak to us lest we die." Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you, and the fear of him may be before you, that you may not sin." The people stood far off, while Moses drew near to the thick darkness where God was. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. So the people stood far off and Moses was allowed in. La gente se mantuvo lejos mientras Moisés estaba cerca. After the covenant was reconfirmed a few chapters later in Exodus 24, we see the same thing. Nuevamente el pacto fue reconfirmado en el capítulo 24, unos capítulos más adelante, 24, 1 and 2. primeros 2 versos. Then God said to Moses, "Come up to the Lord, you and Aaron and Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel, and worship from afar. Moses alone shall come near to the Lord, but the others shall not come near, and the people shall not come up with him." Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. And then in verse 16 and 18 of that chapter, we see something profound. Y luego vemos algo bien profundo en el capítulo 24, en ese mismo capítulo, en los versos 16 al 18. It says, "The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the seventh day he called Moses out of the midst of the cloud. Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on top of the mountain in the sight of the people of Israel. Moses entered the cloud and went up on the mountain. And Moses was on the mountain 40 days and 40 nights." Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días.
Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Now, I'm going to give you lots of scripture today. Voy a darles mucha escritura, muchos versos hoy. And it's very easy when you get lots of scripture Es bien fácil cuando recibes muchos versos to tune out. desconectarte. So I've been studying Leviticus for about a month, He estado estudiando Levítico por el último mes and it's taken me to read the scriptures over and over and over again to understand. y me ha tomado leer las escrituras una y otra vez para poder entenderlo. And what the Lord has revealed to me about Leviticus Y lo que el Señor me ha estado revelando a través de este libro de Levítico has been amazing. ha sido increíble. And I want you to see it. Y yo quiero que lo puedas ver. So if you check out when the scriptures are read, Si te desconectas mientras estamos leyendo estas escrituras, you will miss something amazing. te vas a perder de algo increíble. All right. Ok. So Moses experienced the presence of God at Sinai, Moisés experimenta la presencia de Dios en el Sinaí, but we see a transition here in Exodus 24. pero vemos una transición aquí en Éxodo 24. It's very subtle, Es bien sutil, but it's crucial to understand what God is doing. pero es crucial que lo entendamos para ver lo que Dios está haciendo. In Exodus 19, verse 18, Unos capítulos anteriores, en el capítulo 19, verso 18, don't turn there, just listen. no vaya ahí, solamente escuche. It says, now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. You see that same idea, the Lord descended all throughout Exodus 19. ¿Ves toda esa idea otra vez de que Dios desciende a través de Éxodo 19? Then in Exodus 24, verse 16, we see a change. Pero ahora en el capítulo 24, verso 16, hay un cambio. It says, the glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. Dice que la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. So God confirms his covenant with Moses. Dios confirma su pacto con Moisés, He gives instructions to build a tabernacle from 24 to 40. da instrucciones para construir un tabernáculo desde el 26 al 40, But the reason for the tabernacle pero la razón para el tabernáculo is crucial to understand. es crucial que la entendamos. So in Exodus 25, verse 8, En el Éxodo 25, verso 8, it says, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. And then again in Exodus 29, 45, and Y 46. también en Éxodo 29, 45 y 46. This is the great promise of the Bible. Esta es la gran promesa de la Escritura. I will dwell among the people of Israel and will be their God. And they shall know that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, and I might dwell among them. I am the Lord their God. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. God wants to dwell with his people. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. He wants to be among them. Quiere estar entre ellos. He wanted to be like Eden. Quiere que sea como en el Edén. He wanted to walk with Adam and Eve in the cool of the day. Cuando en el Edén, cuando Adán y Eva estaban en la presencia del Señor. The great promise of the Bible is found right there in those verses. La gran promesa de la Biblia la encontramos en esos versos. I will dwell among the people of Israel and will be their God. Habitaré entre el pueblo de Israel y seré su Dios. We see this repeated throughout the Old Testament. Vemos esto repetidamente a través del Antiguo Testamento. Leviticus 26:12. Levítico 26:12. The Lord says, I will walk among you, and I will be your God, and you shall be my people. Dice, andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Jeremiah 32:38. Jeremías 32:38. And they shall be my people, and I shall be their God. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ezekiel 37:27. Ezequiel 37:27. My dwelling place shall be with them, and I will be their God, and they shall be my people. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. And then we see the promise fully and finally realized in Revelation 21. Y vemos luego la promesa cumplida plenamente en Apocalipsis 21. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man.
He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Entonces oí una voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. So God wants to dwell with his people. Dios quiere morar en medio de su pueblo, Before we realize that God will dwell with his people, pero antes de darnos cuenta de que él quiere morar en medio de su pueblo, we have to realize that he separated himself from the people pero también debemos entender que él se ha separado a sí mismo del pueblo because of their sin. por el pecado. After Adam and Eve sinned against God's good word in the garden, Luego de que Adán y Eva pecaron de la palabra de Dios, they were barred from his presence. ellos fueron expulsados de su presencia. Turn to Genesis chapter 3, Vaya a Génesis capítulo 3, verse 22. verso 22. The Lord God said, "Behold, a man has become like one of us, knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to work the ground which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life." Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. So man was removed from the presence of God. El hombre fue removido de la presencia de He was Dios. exiled from Eden. Fue exiliado del Edén. The Lord separated himself from the people because of their sin. El Señor se separó del pueblo a causa del pecado del pueblo. And again, we can't fully appreciate Leviticus No podremos apreciar el libro de Levítico until we rightly look at our sin. hasta que veamos nuestro pecado de la manera correcta. Our sin bars us from God's presence. Nuestro pecado nos aparta de la presencia de It Dios. keeps us from the presence of God. Nos aleja de la presencia de Dios. Do we realize how sinful we really are? ¿Nos damos cuenta de cuán pecadores realmente somos? Do we realize that our sin has kept us from the presence of God? ¿Nos damos cuenta de que nuestro pecado nos ha alejado de la presencia de Dios? Romans 7:18. Esto lo vemos en Romanos 7:18. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Psalm 14:2 and 3. También en Salmo 14, versos 2 y 3. The Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. They all have turned aside. Together they have become corrupt. There is none who does good, not even one. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No, we are master justifiers of our sins. Somos maestros tratando de justificar nuestro propio pecado. And too often masters of minimizing it. Y muchas veces también maestros de minimizar el pecado. For us, Para nosotros it's a small lie, es una pequeña mentira, a little jealousy, un poco de celos, a tiny angry outburst, un poco de un arrebato pequeño de ira, a momentary lapse in judgment, un momento corto donde no tuve buen juicio, a meager slip of the tongue. un pequeño desliz. God hates tiny sins. Dios odia los pecados y los pecados pequeños. The smallest of sins still removes us from his presence El más pequeño de nuestros pecados también nos aleja de su presencia, because he is too holy to look upon evil. porque Él es muy santo para mirar el pecado. Do you understand the weight of your sin? ¿Entiendes el peso de tu pecado? I would say that not many of us really do. Diría que muchos de nosotros no lo entendemos bien. Adam and Eve's sin kept them from the presence of God in the garden.
El pecado de Adán y Eva los mantuvo alejados de la presencia de Dios en el jardín. And our sin will keep us from the presence of God in the heavenly garden city. Y nuestro pecado nos alejará de la presencia de Dios en la nueva ciudad, el nuevo jardín celestial. Our sin will keep us from God and his presence in heaven. Nuestro pecado nos alejará de Dios y de su presencia en el cielo. If you have not dealt with your sin, Si no has lidiado con tu propio pecado, you will not be able to enter God's presence. no podrás entrar en la presencia de Dios. You need to solve those two problems. Necesitas resolver esos dos problemas. You don't have what you need, No tienes lo que necesitas and you need to get rid of what you have. y necesitas deshacerte de lo que tienes. You have sin, Tienes pecado and you need holiness. y necesitas santidad. So like Adam and Eve, we are barred from the presence of God Y al igual que Adán y Eva, estamos excluidos de la presencia de Dios until our sin is dealt with. hasta que nuestro problema sea solucionado. If you are not a Christian, Si no eres cristiano, take a hard look at your sin today analiza detenidamente tu pecado el día de hoy and realize that your sin keeps you from the presence of God. y date cuenta que tu pecado te mantendrá alejado de la presencia de Dios. You need the message of Leviticus. Necesitas el mensaje de Levítico, You need the gospel. necesitas el evangelio. As Israel sat in the wilderness Mientras Israel se sentaba en el desierto and heard the end of Exodus, y escuchaba el final del libro de Éxodo, they would have been filled with both joy and confusion. ellos me imagino que se llenaron de gran gozo, pero también de confusión. The tabernacle was completed. El tabernáculo fue completado. And then we read again Exodus 40, 34, and 35. Y luego leemos nuevamente Éxodo 40, 34 y 35. And the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. So again, God's presence has filled the tabernacle, Otra vez, la presencia de Dios llenó el tabernáculo, and Moses is not able now to enter the tent. pero Moisés no le es permitido entrar a la tienda. Moses is showing how the tabernacle has become the mountain of God. Moisés está mostrando cómo el tabernáculo se ha convertido en el monte de Dios. As God dwelled with Moses on the mountain, Como Dios habitó con Moisés en la montaña, he will now dwell with his people on earth. ahora también habitará con su pueblo en la tierra. Let me show you a couple verses. I want you to see some similarities and yet one difference. Quiero mostrarte algunos versos para mostrar algunas similitudes y una diferencia. Lord willing, you'll see these on the screen. Exodus 19:3. Éxodo 19:3. The Lord called to Moses out of the mountain, saying, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. and then again, our verse today, Leviticus 1:1. Otra vez el verso de hoy, Levítico 1:1. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. See, the difference is the mountain and the tent. La diferencia es el monte y la tienda. You're going to see the same thing in the next set of verses. Y vamos a ver lo mismo en los siguientes versos. In Exodus 24:15 and 16. Éxodo 24, 15, 16. Then Moses went up the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre aquel monte. In Exodus 40:34. En Éxodo 40, 34. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. The tabernacle is meant to carry the same Sinai experience. El tabernáculo está destinado a continuar la experiencia del monte Sinaí. Moses was allowed to enter God's presence at Sinai, A Moisés se le permitió entrar a la presencia de Dios en el Sinaí, but he was not yet allowed to enter the tent of meeting. pero no se le permitió aún todavía entrar a la tienda de reunión. The drama of redemption was moving from God's servant Moses to God's people Israel. El drama de la redención estaba pasando del siervo de Dios, Moisés, hacia el pueblo de Dios, Israel.
I'm going to give you a long quote from Michael Morales. Voy a compartir una cita un poco larga de Michael Morales. It summarizes the profound ending of Exodus in light of the biblical narrative. Resume el profundo final del Éxodo a la luz de la narrativa bíblica. This will be posted online tomorrow, and I recommend you just sitting and reading this several times. Yo voy a compartir esto mañana por email y les recomiendo que lo mediten y lo lean. I quote, "The height of wonder that unfolds with the remarkable closing paragraph of the book of Exodus is the first time since the primeval flood, since the expulsion from the garden of Yahweh, God, through the tabernacle, will dwell amidst humanity." El colmo de la maravilla que se desarrolla con el notable párrafo final del libro de Éxodo es que por primera vez desde el diluvio primitivo, desde la expulsión del jardín de Jehová, Dios, a través del tabernáculo, Él habitará en medio de la humanidad. The maker of heaven and earth, who had once walked among humanity in the midst of the olden days before the flood, returns once more now in history through a covenant relationship with Israel mediated by Moses. El creador del cielo y de la tierra, que una vez caminó entre la humanidad en las nieblas de los viejos tiempos antes del diluvio, regresa una vez más ahora en la historia a través de una relación de pacto con Israel mediada por Moisés. When the glory of Yahweh descends upon the tabernacle, therefore a historic, cataclysmic event takes place. The God of heaven, in all his thunderous majesty, has arrived, the advent of Yahweh, to dwell with his people on earth. Eden regained. Cuando la gloria de Jehová desciende sobre el tabernáculo, por lo tanto, tiene lugar un evento cataclísmico histórico. El Dios del cielo en toda su majestad ha llegado el advenimiento de Jehová para morar con su pueblo en la tierra. El Edén está recuperado. The Sinai experience of Moses will continue in the tabernacle. La experiencia de Moisés en el Sinaí ahora continúa en el tabernáculo. Exodus ends with even Moses not being able to enter the tent of meeting, Éxodo termina con ni siquiera Moisés pudiendo entrar a la tienda de reunión, leading the reader with this question: dejando al lector con esta pregunta: Who can ascend the mountain of the Lord? ¿quién va a poder subir el monte del Señor? Who can stand in his presence? ¿Quién podrá estar en su presencia? How can a sinful people dwell with God? ¿Cómo pueden pecadores morar en la presencia de Dios? That's the first profound truth of Leviticus 1:1. Esa es la primera verdad profunda de Levíticos 1:1. The Lord separates himself from the people. El Señor se ha separado de su pueblo. Hear it again. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. Dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. The second truth, La segunda verdad: the Lord speaks to his people. el Señor habla a su pueblo. The creator of heaven and earth El creador de los cielos y la tierra speaks to his people. habla a su pueblo. In this verse, there's three different words communicating God speaking. Aquí hay tres diferentes palabras que comunican que Dios está hablando. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: Every detail of Levitical law, cada detalle de la ley de Levítico, every detail of the sacrifices, cada detalle de los the sacrificios, priestly garments and their responsibilities, las vestiduras sacerdotales y las responsabilidades, every detail of the Day of Atonement cada detalle del día de la expiación is from God. proviene de Dios. God carefully details how he is to be worshiped and obeyed. Dios detalla cuidadosamente cómo debe ser él adorado y obedecido. He will outline in this book how to get what we do not have. Él describe en este libro cómo podemos obtener lo que no tenemos, Holiness. santidad, And how to get rid of what we do have. y cómo podemos deshacernos de lo que tenemos, Sin. pecado, So that para que we can enter into the presence of God. podamos entrar en la presencia de Dios. So as we read this book in the coming months, Mientras vamos estudiando este libro en los próximos meses, we will see holiness play a key role in the book. veremos que la santidad juega un papel importantísimo en este libro. Leviticus 19:2. Por ejemplo, en Levítico 19:2, Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy,
For I, the Lord, your God, am holy. Habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Leviticus 21:8. Levítico 21:8. You shall sanctify him, for he offers the bread of your God. He shall be holy to you. For I, the Lord, who sanctify you, am holy. Lo consagrarás, pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que lo santifico, soy santo. We need holiness. Necesitamos santidad. Hebrews 12:14. Hebreos 12:14. Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. God speaks from the tent of meeting, Dios habla desde la tienda de reunión, telling us how we can be holy, diciéndonos cómo podemos ser santos, how we can deal with our sin. cómo podemos lidiar con nuestro pecado. But the question is, Pero la pregunta es, will we listen? ¿escucharemos? When God speaks, Cuando, will we listen and obey? cuando Dios habla, ¿escucharemos y obedeceremos? Beloved, it is always wise to listen to the voice of God. Amados, siempre es sabio escuchar la palabra de Dios. His words solve our greatest problem. Sus palabras resuelven nuestro mayor problema. His words show us back to his presence. Sus palabras nos devuelven a su presencia. So in Leviticus 1:1, Así que en Levítico 1:1 it says, the Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. dice que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, And the very next book, Numbers 1:1, en el siguiente libro, que es el libro de Números, en el verso 1, it says, the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai in the tent of meeting. dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la tienda de reunión. Whatever God says in Leviticus Lo que sea que Dios va a decir en Levítico, answers the question, contesta la pregunta, how do sinful people dwell in the presence of God? ¿cómo pecadores pueden estar en la presencia de Dios? This question is the most important one for every single one of us. Esta pregunta es la pregunta más importante para todos y cada uno de nosotros. How do I, a sinful person, enter into God's presence? ¿Cómo yo y nosotros pecadores podemos entrar en la presencia de Dios? God spoke to Moses in Leviticus, Dios habló a Moisés en Levítico and today God speaks to us through his Son. y hoy Dios nos habla a nosotros por medio de su Hijo. Hebrews 1. Hebreos 1. Long ago, and many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature. He upholds the universe by the word of his power. And after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien lo hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesus makes purification for sin through his sacrifice on our behalf, Jesús hace la purificación de los pecados mediante su sacrificio por nosotros and his resurrection from the dead. y su resurrección de entre los muertos. Jesus gives us what we don't have, Jesús nos da lo que no tenemos, his righteousness. su justicia. And Jesus takes what we can't have, Y Jesús toma lo que no podemos tener, our sin. nuestro pecado. For as in Leviticus, we can't enter the Holy of Holies without the blood of the Lamb. Así como en Levítico no podemos entrar al lugar santísimo sin la sangre del Cordero. We can't enter heaven, God's place, No podemos entrar al cielo, el lugar santo de Dios, without the blood of the Lamb of God who takes away the sin of the world. sin la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The Lord separates himself from the people because of their sin, El Señor se separa del pueblo por su pecado, but then sends his Son to become sin so that they could be holy and enter into the presence of God. pero luego envía a su Hijo para hacerse pecado, para que podamos ser santos y poder entrar en la presencia de Dios. For John 1:14, the Word became flesh and dwelt or
tabernacled among us. Como dice Juan 1:14, porque el verbo se hizo carne y habitó o tabernaculizó entre nosotros. The Lord has spoken the final word through his Son. El Señor ha pronunciado la última palabra a través de su Hijo. The Lord separates himself from the people, but the Lord speaks through his Son, inviting all people now into his presence. El Señor se ha separado de su pueblo, pero el Señor habla a través de su Hijo, invitando a todos que vengan a su presencia. Leviticus is about justice, Levítico trata sobre justicia, justice for sin, and mercy for those who are sinful. justicia por el pecado y misericordia para pecadores. It answers that question. Responde la pregunta: How can one stand in the presence of God? ¿cómo puede estar uno delante de la presencia de Dios? The answer is everyone can enter the presence of God, La respuesta es que todos pueden entrar en la presencia de Dios, but only through the blood of the Lamb. pero solo a través de la sangre del Cordero. At 25, I walked out of that restaurant embarrassed and ashamed. A los 25 años salí de aquel restaurante avergonzado. I did not come with the right clothing. No tenía la ropa correcta. I was not able to enter that feast because I was unprepared. No pude entrar a esa fiesta o cena porque no estaba preparado. Jesus discovered some of his guests not prepared for the great wedding feast in Matthew 22. Jesús descubrió algunos de sus invitados no estaban preparados para el banquete de las bodas. But when the king came in to look at the guest, he saw there was a man with no wedding garment. And he said to him, "Friend, how did you get in here without a wedding garment?" He was speechless. Then the king said to the attendants, "Bind him hand and foot and cast him to the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen." Mateo 22:11-14. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?" Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: "Átenle las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos." If you do not have the right clothing, Si no tienes la ropa adecuada, you cannot enter God's presence. no puedes entrar en la presencia de Dios. You'll be barred from the feast and left outside the tent. Serás excluido de la fiesta y dejado fuera de la tienda. You need what you do not have, Necesitas lo que no tienes and you need to get rid of what you do have. y necesitas deshacerte de lo que tienes. You must be clothed in white through the blood of the Lamb. Debes vestirte de blanco mediante la sangre del Cordero. Revelation chapter 7 makes this clear. Apocalipsis 7 hace esto claro. Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these, clothed in white robes, and where have they come from?" He said, "Sir, you know." He said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will shelter them with his presence. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd." Uno de los ancianos habló diciéndome: "Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?" Y le respondí: "Señor mío, usted lo sabe." Y él me dijo: "Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará." Beloved, Leviticus reminds us that we are all separated from God Amados, Levítico nos recuerda que todos estábamos separados de Dios because of our sin, por nuestro pecado. and only allowed into his presence Y solo se nos permite estar en su presencia if we are clothed in holiness through the blood of the Lamb. si estamos vestidos de santidad por medio de la sangre del The Cordero. Lord has spoken to us, El Señor nos ha hablado and he still y speaks. todavía nos habla. He invites us into his presence through the Lamb who was slain. Nos invita a su presencia a través del Cordero que fue inmolado. Friend, he has spoken to us Amigo, Él ha hablado a nosotros on how we can enter his presence. en cómo podemos entrar a su presencia. Now, will we listen? Ahora, ¿lo escucharemos? Let's pray. Oremos. Father,
I pray that all of us here would enter the presence of the Lord, Padre, yo oro para que todos aquí podamos entrar en tu presencia, that we would understand that we need a sacrifice to be holy. que podamos entender que necesitamos un sacrificio santo. I pray that all of us would wash our clothes in the blood of the Lamb. Yo oro para que todos nosotros lavemos nuestras vestiduras con tu sangre, That we would listen when you speak. que podamos escuchar cuando tú hablas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.